Saltó delante de las flechas para salvar a la mujer apache y cada cicatriz valió la pena. Antes de entrar de lleno en la historia, no olvides darle un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol del desierto estaba en lo más alto cuando Tomás, un joven ranchero acostumbrado a las faenas duras, desmontó junto al arroyo para dar de beber a su caballo. El aire olía a tierra caliente y a polvo, y un silencio tenso envolvía el paisaje. Aquella zona no era segura. En los últimos meses, cazadores de recompensas y soldados habían entrado en territorio apache, y cualquier encuentro podía terminar en violencia. Mientras el caballo bebía, Tomás escuchó un crujido en la maleza. Instintivamente llevó la mano al revólver. Entre los matorrales apareció una mujer joven, de piel cobriza y mirada intensa. Llevaba las ropas rasgadas, el cabello suelto y un arco sin flechas colgado a la espalda. Se movía con cautela, pero no era la cautela de un cazador, sino la de alguien que huye. Sus miradas se cruzaron un instante. Tomás bajó lentamente su arma. Ella, desconfiada, retrocedió un paso. Antes de que pudieran intercambiar palabra, un silbido cortó el aire. Tomás apenas alcanzó a ver cómo un grupo de hombres montados surgía del cañón, tensando arcos improvisados y pistolas. Las flechas volaron primero. Sin pensarlo, Tomás saltó. No era un guerrero entrenado ni un héroe de corridos, solo un ranchero que había visto demasiada injusticia. Su cuerpo se interpuso entre la mujer apache y la lluvia de proyectiles. Sintió el golpe seco de una flecha clavándose en su costado, otra rozarle el hombro y una tercera partirle el sombrero. El aire se le escapó en un jadeo. ¡Corre!, gritó él sin saber si ella entendía su idioma, pero la mujer no corrió. Con movimientos rápidos tomó una piedra y la lanzó contra uno de los cazadores, ganando unos segundos. Se agachó junto a él, que ya estaba de rodillas sangrando. «¡Levántate!», le dijo en castellano áspero, casi un susurro. El caballo de Tomás, asustado, relinchó y se apartó. Los cazadores, sorprendidos de ver al ranchero proteger a su presa, dudaron. Ella aprovechó ese instante para pasarle el brazo por la cintura y con una fuerza inesperada arrastrarlo hacia la ribera del arroyo. Las flechas seguían cayendo, pero más dispersas. Tropezaron, rodaron tras unas rocas. Tomás sentía el calor de la sangre bajo la camisa. La mujer apretó su mano contra la herida para detenerla y, sin mirarlo, buscó con la vista una salida. Del otro lado del arroyo se abría una grieta en la montaña, apenas visible. Era su única oportunidad. «¿Puedes caminar?», preguntó. Tomás asintió con los dientes apretados. Se apoyó en ella y entre ambos avanzaron agachados. Detrás los cazadores gritaban órdenes, intentando rodearlos. El sol caía a plomo, cegando las miradas. Cuando llegaron al borde del arroyo, ella lo empujó primero hacia la grieta. Tomás cayó de bruces, pero logró incorporarse y ayudarla a subir. La grieta era un paso estrecho que conducía a un cañón oculto. Allí el aire era más fresco y el sonido de los perseguidores se amortiguaba. El caballo, fiel, lo siguió hasta la entrada y luego se quedó afuera, relinchando. Dentro, Tomás se dejó caer contra la roca, jadeando. La mujer sacó un cuchillo y rompió un pedazo de tela de su propia ropa para presionar la herida. Sus manos eran firmes, acostumbradas a curar con urgencia. Tomás la miró a los ojos y vio algo que no esperaba: gratitud. Ella también había entendido que sin él, una de esas flechas ya la habría alcanzado. «No tenías por qué hacerlo», murmuró ella. «No podía mirar a otro lado», respondió él apenas audible. En ese instante, mientras afuera se oían los gritos lejanos de los cazadores, quedó sellado algo que ni los dos entendían todavía. Un pacto de vida, nacido en medio del peligro. El sol se movía hacia el oeste. El desierto se preparaba para la tarde, y ellos dos, escondidos en la grieta, sabían que aquello era solo el comienzo. La grieta por la que se habían deslizado no era un simple escondite. Un estrecho pasillo de roca conducía a una cueva más amplia, apenas iluminada por la luz que se filtraba en líneas oblicuas desde arriba. El aire era fresco y olía a musgo y a piedra húmeda, un contraste absoluto con el calor abrasador del desierto. Allí, por fin, dejaron de oírse los gritos de los cazadores. El eco de los pasos y de las voces se apagaba tras las paredes del cañón. Tomás apenas podía mantenerse en pie. La mujer apache, todavía sin revelar su nombre, lo sostenía con fuerza, guiándolo hacia el fondo. Su respiración era agitada, pero sus movimientos seguían siendo firmes y calculados. Había vivido persecuciones antes. Sabía que el peligro no terminaba hasta que las huellas quedaban borradas. En el rincón más profundo de la cueva, ella lo ayudó a sentarse sobre una roca plana. Con manos rápidas sacó de un morral de cuero algunas hierbas secas envueltas en hojas. Las colocó en un cuenco improvisado y las trituró con una piedra. La mezcla desprendió un olor intenso, verde, que se impregnó en el aire. Tomás la observaba en silencio. El dolor en su costado latía con cada respiración,
pero también lo desconcertaba la determinación de aquella mujer. Había esperado encontrar miedo o desesperación. En cambio, veía serenidad y método. «Levanta la camisa», ordenó ella con voz baja pero firme. Tomás obedeció, aunque con cierta vergüenza. La flecha había quedado clavada en su costado. El astil sobresalía unos centímetros, manchado de sangre. Ella se arrodilló frente a él y, sin pedir permiso, partió el astil con un golpe seco. Tomás apretó los dientes para no gritar. Después, con una delicadeza sorprendente, extrajo la punta y la arrojó lejos. «Respira hondo», le indicó mientras presionaba con el ungüento verde. El ardor fue inmediato, pero enseguida le siguió un frescor calmante. «¿Qué es eso?», preguntó él jadeando. «Salvia y corteza de mezquite», respondió. Para que no se infecte, ató un trozo de tela limpia alrededor de la herida. Solo entonces alzó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que se conocieron, hubo un silencio que no era de peligro, sino de reconocimiento mutuo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella en voz más suave. «Podrías estar muerto». Tomás dudó un instante antes de responder. «Porque no podía dejar que te mataran delante de mí», dijo al fin. «No soy soldado ni cazador. Solo soy un hombre con un rancho y un caballo, pero también con conciencia». Ella apartó la mirada como si sus palabras le incomodaran. Se levantó y caminó hasta la entrada de la cueva para asomarse. Afuera, el sol ya caía sobre las montañas y alargaba las sombras. Los cazadores, incapaces de rastrear sus pasos en la roca, se habían dispersado por el arroyo. Quedaba un margen de tiempo antes de que intentaran de nuevo. Volvió junto a él y le ofreció un poco de agua de su cantimplora. Tomás bebió despacio. Sentía el sabor a polvo y metal, pero también un alivio inesperado. La presencia de aquella mujer, aunque desconocida, le transmitía algo parecido a confianza. «Nos quedaremos aquí hasta la noche», dijo ella. «Luego podremos movernos sin ser vistos». Tomás asintió. La cueva, con su luz tenue y su olor a hierbas, se convirtió en un paréntesis en medio del caos. Mientras el dolor se atenuaba, empezó a darse cuenta de lo que había hecho. Había arriesgado su vida por una desconocida, y sin embargo no se arrepentía. Ella se sentó frente a él con las piernas cruzadas, vigilando la entrada como un lince. En su rostro se dibujaba una mezcla de orgullo y melancolía. Aunque no se lo dijeran aún, ambos sabían que algo había cambiado para siempre en ese encuentro. Cada minuto que pasaban juntos, aunque forzado por la huida, tejía un hilo invisible entre ellos. La noche se acercaba y con ella el comienzo de un camino compartido que ninguno de los dos había previsto. El sol se había escondido detrás de las montañas y poco a poco el desierto se vestía de sombras azuladas. Desde la entrada de la cueva, Tomás miraba cómo la luz se extinguía y el aire se volvía más frío. Cada respiración dolía en su costado, pero sentía que la fiebre empezaba a ceder gracias al ungüento de la mujer apache. Ella se mantenía en cuclillas, con los oídos atentos al viento. Cada tanto levantaba la mano para indicarle que guardara silencio. Había vivido muchas huidas. Sabía leer el lenguaje del desierto. Un crujido, un olor, una ráfaga de aire. Cuando la oscuridad fue total y el cielo se encendió de estrellas, se levantó y dijo en voz baja: «Es hora. Tenemos que movernos antes de que rastreen otra vez». Le ayudó a ponerse de pie y le entregó un bastón improvisado para apoyarse. Tomás sintió un escalofrío al salir de la cueva. El contraste del aire frío con su piel sudorosa le recordó que seguía vivo por puro milagro. Ella caminaba delante, silenciosa, casi como una sombra. Tomás la seguía como podía, apoyándose en el bastón, tratando de pisar donde ella pisaba. El sendero era apenas un rastro entre arbustos de ocotillo y piedras. A lo lejos, el ulular de un coyote parecía marcar el ritmo de su marcha. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó Tomás entre jadeos. «Este desierto es mi hogar», respondió ella sin girarse. «Conozco sus caminos como otros conocen las calles de un pueblo». Avanzaron así durante largo rato hasta llegar a un arroyo seco. Allí, ella se agachó y cubrió las huellas con arena, borrando cualquier indicio de su paso. Después se detuvo frente a un grupo de matorrales y apartó unas ramas que ocultaban una grieta en la roca. «Por aquí», susurró. «Es un atajo». La grieta daba paso a un cañón estrecho, apenas iluminado por la luz de la luna. Tomás se sintió atrapado entre las paredes rocosas, pero también protegido. Las paredes parecían cerrarles el paso a sus perseguidores. Mientras avanzaban, ella comenzó a hablar en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Me buscaban porque ayudé a unos niños mestizos a escapar de un destino peor. Para mi gente, eso fue traición. Para los hombres blancos, un crimen. No tengo lugar ni entre unos ni entre otros». Tomás la escuchaba sin saber qué decir. Comprendió, sin embargo, que esa mujer no era solo alguien a quien había salvado. Era alguien que había puesto su vida en riesgo por otros, igual que él lo había hecho por ella. «Te llamas»,
Empezó a preguntar, pero ella lo interrumpió. Nita, dijo sin girarse, y después de un silencio añadió, ¿y tú? Tomás. El intercambio de nombres sonó sencillo, pero para ambos significó un paso importante. Era como si al pronunciarlo sellaran un pacto invisible. El cañón desembocaba en una planicie salpicada de cactus. A lo lejos, Tomás reconoció la silueta de una vieja caseta de pastores. La mujer apache la señaló con la mano. Allí podremos descansar unas horas. Nadie se atreve a acercarse. Dicen que está embrujada. Al llegar, encontraron la caseta abandonada, con las paredes de adobe agrietadas y un techo a medio caer. Pero para ellos era un palacio comparado con el desierto abierto. Encendieron una pequeña fogata oculta para no llamar la atención. Tomás se sentó apoyando la espalda en la pared, agotado. Nita trituró más hierbas y le revisó la herida a la luz temblorosa del fuego. Sus manos eran firmes pero cuidadosas. No deberías esforzarte tanto, dijo él. No te preocupes, contestó ella. No dejaré que mueras por mi culpa. El silencio se instaló entre ambos. Afuera, el desierto respiraba y las estrellas parecían estar más cerca. Por primera vez desde que comenzó la huida, Tomás sintió algo parecido a calma. Aquella noche, entre susurros y silencios, los dos comprendieron que ya no eran solo perseguidor y rescatada. Eran compañeros en una travesía incierta. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, empezaban a hacer una confianza que cambiaría el rumbo de sus vidas. El amanecer los sorprendió avanzando entre lomas de arena. Las primeras luces pintaban de naranja las cimas de los cactus y hacían brillar el polvo en suspensión. Tomás caminaba más erguido que la noche anterior. La fiebre había cedido y aunque la herida seguía doliendo, sentía que podía llegar un poco más lejos. Nita, en cambio, no mostraba cansancio. Sus pasos eran seguros, como los de alguien que sabe que el peligro sigue detrás y que cada minuto cuenta. Cuando divisaron la línea oscura de un grupo de álamos, Tomás sonrió. «Es mi tierra», dijo con un hilo de voz. «Mi rancho está detrás de esos árboles». Nita se detuvo como si no estuviera segura de dar el siguiente paso. «¿Es seguro?», preguntó. «Para ti sí», contestó él, «pero quizá tengas que soportar miradas y preguntas». Siguieron caminando hasta llegar al rancho. Era una casa modesta de adobe, con un porche de madera y un corral vacío. Los campos, resecos por la sequía, revelaban el abandono de los últimos días. Al ver las tablas torcidas y las ventanas cubiertas de polvo, Nita comprendió que Tomás vivía solo, igual que ella. Al cruzar el umbral, Tomás respiró aliviado. El olor familiar de la madera y el café viejo le dio fuerzas. Nita se quedó de pie en la puerta, observando cada detalle con desconfianza. No era su mundo. Las paredes de adobe le resultaban extrañas, demasiado cerradas para alguien criada al aire libre. «Pasa», la invitó él. «Aquí estarás a salvo mientras te recuperas». Y mientras decido cómo resolver todo esto, ella entró despacio sin soltar el morral. Sus ojos recorrían los estantes con herramientas, la mesa con una vela consumida, un par de sillas. Notó que no había fotografías ni adornos, solo lo necesario para vivir. Tomás encendió el fuego en la cocina y puso agua a calentar. Se movía con torpeza, pero con un aire de alivio. Después le mostró un pequeño cuarto con cama. «Puedes dormir aquí. Yo me quedo en el granero», dijo. Nita negó con la cabeza. «Tú estás herido. Quédate tú en la cama. Yo puedo dormir en el suelo, junto al fuego». La discusión fue breve y terminó en un acuerdo extraño. Ella se encargaría de la casa mientras él se recuperaba. Así, durante los días siguientes, Nita cocinó con los pocos víveres que encontró y limpió la casa como podía. Al mismo tiempo, Tomás le enseñaba a manejar algunas herramientas y a cuidar de los animales. Era una convivencia silenciosa, casi ritual. Las cicatrices de Tomás empezaban a cerrar. Las de Nita, invisibles, tardaban más. Cada tanto se quedaba mirando el horizonte desde el porche, como si esperara ver aparecer a sus perseguidores o a alguien de su pueblo. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en una tina, Tomás salió con un lazo en la mano. «Voy al corral. Hace días que no saco al caballo. ¿Quieres acompañarme?» Nita dudó, pero aceptó. El caballo relinchó al verla. Percibía algo distinto en su olor, en su calma. Tomás le explicó cómo cepillarlo, y ella, que había crecido cerca de manadas salvajes, comprendió enseguida. Fue el primer momento en que compartieron una sonrisa sin palabras. En las noches, al calor del fuego, hablaban poco, pero cada palabra era significativa. Tomás le contaba de su madre, muerta hacía años, y del rancho que se había convertido en su única herencia. Nita compartía historias de los ritos de su infancia, de las canciones que su abuela cantaba para llamar a la lluvia. Así, el rancho dejó de ser solo un refugio. Se volvió un territorio neutral donde dos mundos opuestos se tocaban. Las paredes de adobe guardaban secretos, pero también empezaban a guardar complicidad.
Sin darse cuenta, Tomás y Nita comenzaron a aprender a respirar el mismo aire, a moverse con la cadencia del otro. Y aunque ambos sabían que el pasado aún podía alcanzarlos, algo parecido a la esperanza empezaba a germinar entre los surcos resecos del rancho. El rancho se había convertido en un remanso inesperado. Durante varios días, Tomás y Nita vivieron en un ritmo casi tranquilo. Cuidar al caballo, revisar la cerca, preparar comida sencilla. Las heridas de Tomás cicatrizaban poco a poco. Las de Nita, invisibles, se cerraban en silencio. Pero ambos sabían que aquella calma era frágil, como la fina capa de hielo sobre un arroyo. Una tarde, mientras Nita recogía leña cerca del pozo, escuchó el galope de varios caballos. El sonido retumbaba como un trueno en la planicie seca. Dejó caer los troncos y subió a toda prisa la loma que rodeaba el rancho. Desde allí, vio una nube de polvo en el horizonte. Al menos 4 jinetes avanzaban en fila, directos hacia la propiedad de Tomás. Regresó corriendo a la casa. Tomás estaba en el porche afilando un cuchillo. Al ver su rostro supo que algo andaba mal. «Vienen hombres», dijo ella sin aliento. «Caballos. 4, quizás 5». El corazón de Tomás dio un salto. No era difícil adivinar quiénes eran, los cazadores de recompensas que habían perdido su pista en el desierto. Se levantó con esfuerzo y miró hacia el horizonte. El polvo se hacía más grande. «No tienen por qué saber que estás aquí», dijo él intentando calmarla. «Quizás solo vengan por agua», pero ambos sabían que no era así. Nita apretó los labios. «No quiero que te lastimen más por mi culpa», murmuró. Entraron en la casa y cerraron la puerta. Tomás buscó su rifle, pero solo quedaban unas pocas balas. Nita lo observaba, debatida entre huir y quedarse. Finalmente tomó una decisión. «Me iré antes de que lleguen», dijo. «Si me entrego, te dejarán en paz». Tomás dejó el rifle sobre la mesa y la miró fijo. «No pienso dejar que te lleven. Salté frente a las flechas por ti. No voy a retroceder ahora». Sus palabras cayeron como un golpe. Por primera vez, Nita sintió que aquel hombre no actuaba por impulso, sino por una convicción profunda. Quiso protestar, pero en sus ojos encontró una firmeza que la desarmó. «Entonces tenemos que prepararnos», dijo ella al fin. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora. Nita usó su conocimiento del terreno para colocar pequeñas trampas alrededor del rancho, cuerdas tensadas, ramas para hacer ruido si alguien se acercaba. Tomás preparó la escopeta, cargó las pocas balas que tenía y dejó cuchillos en lugares estratégicos. El caballo fue escondido en un cañaveral cercano para que no lo vieran. Cuando el sol comenzó a ponerse, la nube de polvo ya estaba cerca. Se escuchaban risas y gritos de los jinetes. El aire olía a polvo y a amenaza. Tomás y Nita se escondieron detrás de la ventana vigilando. Los hombres llegaron hasta la entrada del rancho. Uno de ellos, alto, con un sombrero raído, desmontó y golpeó la puerta con la culata de su rifle. «Sabemos que está aquí», gritó. «Entréguenla y nadie saldrá herido». Nita respiró hondo. Miró a Tomás. Él le apretó la mano en silencio como una promesa. El miedo en sus ojos se mezclaba con algo nuevo, una determinación que les pertenecía a los dos. Afuera, los jinetes comenzaron a rodear la casa. El crujido de las ramas en las trampas anunció que se aproximaban. Tomás levantó la escopeta. Nita se colocó junto a él con un cuchillo en la mano. El rancho, que hasta entonces había sido un refugio, se convirtió en una trinchera. Y aunque sabían que estaban en desventaja, sentían una fuerza distinta, la de no estar solos. Cada cicatriz en el cuerpo de Tomás era un recordatorio de que había sobrevivido antes. Ahora, juntos, tendrían que resistir otra vez. El viento del atardecer azotaba las tablas del porche cuando los jinetes se acercaron más. El rancho entero parecía contener la respiración. Dentro, Tomás y Nita se miraron un segundo. No había palabras, solo un acuerdo silencioso. Ella le pasó un trozo de cuero para morder en caso de que la adrenalina y el dolor volvieran. Él le dio un gesto breve de gratitud. Un golpe seco en la puerta interrumpió ese instante. «Sal ahora, mujer», rugió la voz del hombre del sombrero raído. «El mestizo que te oculta no vale nada». Nita sintió como la sangre le hervía. No era solo miedo, era rabia. Rabia de haber sido casada por ayudar a niños inocentes. Rabia de poner en peligro a quien la había salvado. Tomás, con la escopeta apoyada en el hombro, respiró hondo para calmar el temblor de sus manos. Cuando los hombres empujaron la puerta, el disparo sonó como un trueno. La bala no dio en nadie, pero bastó para hacerlos retroceder. El eco retumbó en la llanura. En ese momento se activaron las trampas que Nita había colocado. Ramas que se rompían bajo los cascos, cuerdas que hacían caer a los jinetes de sus caballos. Los hombres maldijeron y dispararon al aire sin saber de dónde venía el ataque. «¡Ahora!», susurró Nita. Salieron por la puerta trasera del rancho, donde Tomás había preparado 2 sacos con agua y provisiones. Avanzaron agachados entre la maleza.
El caballo, escondido en el cañaveral, relinchó al sentirlos y se movió inquieto. Nita subió primero y tendió la mano para que Tomás montara detrás. No hubo tiempo de pensar. Uno de los jinetes los vio y lanzó un grito. Un disparo silbó cerca del oído de Tomás. Sintió un tirón en el brazo. Una bala rozó su piel, dejando una línea ardiente. Pero no se detuvo. «¡Sujétate!», gritó Nita espoleando al caballo. El animal salió disparado hacia la llanura, levantando una nube de polvo. Detrás los jinetes intentaban seguirlos, pero las trampas y la confusión les dieron ventaja. Durante varios minutos solo se oyeron los cascos golpeando la tierra y la respiración entrecortada de ambos. El cielo estaba rojo, a punto de oscurecerse. Nita giró hacia el norte, donde conocía un paso entre rocas que ningún jinete podría cruzar con facilidad. Tomás apenas podía sostenerse. La herida de bala sangraba, sumándose a las cicatrices anteriores. Sin embargo, no soltó su escopeta ni dejó de mirar hacia atrás, protegiendo su retaguardia. Cuando llegaron al paso estrecho, el caballo se metió entre las rocas con habilidad. Detrás los perseguidores maldecían. Uno de ellos cayó al intentar seguirlos. La oscuridad del cañón se cerró sobre ellos como un manto. Al fin, cuando el ruido de los jinetes se desvaneció, Nita frenó al caballo y lo dejó respirar. Tomás se dejó caer al suelo, exhausto. El sudor y la sangre se mezclaban en su camisa. Ella se arrodilló a su lado revisando la nueva herida. «No es profunda», dijo aliviada. «Pero tenemos que detener el sangrado». Tomás intentó sonreír. «Ya empiezo a parecer un cactus lleno de espinas», bromeó con voz débil. Ella rió suavemente, un sonido breve y sorprendente en medio de la noche. Después, con movimientos rápidos, preparó otro vendaje con tiras de su propia falda. El contacto de sus manos era firme, pero esta vez también había ternura. «Ya casi estamos fuera de su alcance», murmuró ella. «Mañana, al amanecer, cruzaremos la frontera del territorio apache. Allí no nos seguirán». Tomás cerró los ojos un momento. Sentía dolor, sí, pero también una certeza. Cada cicatriz valía la pena si significaba estar vivo y tener a esa mujer a su lado. En el silencio del cañón, mientras las estrellas aparecían una a una, ambos supieron que habían cruzado algo más que un paso de rocas. Habían cruzado un límite invisible entre dos vidas separadas. El cielo aún estaba oscuro cuando Nita despertó a Tomás. Habían pasado la noche en un rincón del cañón, ocultos entre rocas y arbustos. El caballo dormitaba amarrado a un tronco seco. La herida del brazo de Tomás había dejado de sangrar, pero su cuerpo estaba agotado. Aún así se puso de pie con esfuerzo cuando ella le dijo: «Es hora. Si llegamos al otro lado antes de que salga el sol, no podrán seguirnos». El paso entre rocas los condujo hasta un valle silencioso donde el desierto se transformaba en pradera. Había hierba alta y algunos álamos dispersos. El aire olía a tierra húmeda. Allí, escondida entre los árboles, apareció una cabaña vieja, casi devorada por la hiedra. Nita la señaló con un gesto. «Era de un mestizo amigo de mi padre. Murió hace años. Nadie viene aquí». Entraron. El interior era rústico pero limpio. Una chimenea de piedra, un catre, un par de bancos. Polvo y telarañas cubrían las esquinas, pero la estructura estaba firme. Para Tomás, después de días de huida, parecía un santuario. Ella se movía con soltura, como si conociera cada rincón. Prendió fuego en la chimenea y llenó un jarro con agua de un pozo cercano. Tomás se sentó junto al fuego, mirando cómo la luz naranja iluminaba su rostro. Por primera vez desde que todo empezó, se permitió respirar sin miedo. «Este lugar es seguro», dijo Nita. «Aquí podrás sanar». Tomás la miró con la escopeta recostada a su lado. «¿Y tú? ¿Qué harás cuando yo sane?». Nita no respondió enseguida. Se agachó para avivar el fuego. El chisporroteo llenó el silencio. Finalmente dijo: «No lo sé. Mi gente me ve como traidora. Los tuyos me verán como enemiga. No tengo un lugar al que volver». Tomás bajó la vista. El calor del fuego le aliviaba el cuerpo, pero sentía frío por dentro. Se levantó con esfuerzo y se acercó a ella. «Entonces quédate aquí», propuso. «Este rancho, esta cabaña. Podemos levantar algo juntos». Nita levantó la mirada. Sus ojos reflejaban el fuego, llenos de dudas. «¿Lo dices en serio?», preguntó. Tomás asintió. Salté frente a las flechas sin pensarlo. «Esto lo he pensado mucho más». Un silencio largo se instaló entre los dos. Afuera, el viento movía la hierba y hacía crujir las ramas. Nita sintió que un peso invisible se aflojaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como una carga ni como un problema, sino como una posibilidad. Pasaron el resto del día arreglando la cabaña. Tomás reparó la puerta y reforzó las ventanas. Nita recogió leña, preparó una sopa con hierbas y carne seca que habían traído del rancho. Trabajaron sin hablar demasiado, pero cada gesto era una promesa: cuidar, compartir, resistir. Al caer la tarde, Tomás salió a la pradera y miró el horizonte.
El sol se escondía tras las colinas, tiñendo de dorado el valle. Nita se acercó con 2 tazas de sopa. Se sentaron en un tronco caído y comieron despacio, en silencio. No era un banquete, pero para ellos había victoria. «Quizá vengan de nuevo», dijo ella mirando las montañas. «Quizá», respondió él, «pero ahora no estamos solos». Nita apoyó la cabeza en su hombro, un gesto pequeño pero lleno de significado. Tomás sintió el peso de su cansancio y de sus cicatrices, pero también una calidez nueva, distinta de la del fuego. Allí, en esa cabaña oculta, no eran fugitivos ni enemigos. Eran 2 sobrevivientes intentando construir un lugar. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los álamos, ambos comprendieron que aquel refugio no era solo una pausa en la huida. Era quizá el comienzo de una vida compartida. La noche en la cabaña fue tranquila. El viento del valle silbaba entre los álamos y el fuego de la chimenea dibujaba sombras cálidas en las paredes de madera. Tomás dormía profundamente en el catre cuando un dolor en el brazo lo despertó. La herida había empezado a cerrar, pero al moverlo sentía pinchazos. Se incorporó despacio y vio, a la luz del fuego, a Nita dormida en el suelo, envuelta en una manta. Su respiración era serena como la de un niño que por fin descansa. Tomás se levantó y caminó hasta el espejo roto que colgaba de la pared. Allí se vio, la piel curtida por el sol, la barba crecida y las cicatrices nuevas sobre su torso. Las repasó con los dedos. Cada una tenía la forma de una flecha, de una lanza, de un golpe recibido por interponerse entre Nita y el peligro. Se preguntó si había valido la pena. La respuesta llegó sola. La escuchaba respirar. Se volvió hacia ella. La mujer apache, que días atrás había sido una desconocida, ahora era parte de su destino. Sus lágrimas, su valentía y su ternura habían cambiado algo en él. Ya no era solo un ranchero terco y solitario. Ahora era alguien dispuesto a defender no solo su tierra, sino a otra persona. El amanecer entró por la ventana como un hilo de oro. Nita abrió los ojos y lo vio de pie pensativo. Se incorporó despacio. «¿No puedes dormir?», preguntó con voz suave. Tomás sonrió apenas. Estaba pensando. En todo esto, ella se levantó con el pelo suelto y los pies descalzos sobre la madera. «¿Te arrepientes?», preguntó mirándolo con cuidado. Él negó con la cabeza. «No, ni de un solo paso, ni de una sola cicatriz». Nita se acercó. Por un instante ambos guardaron silencio. El aire del amanecer era fresco y olía a hierba mojada. Ella posó la mano sobre la herida de su brazo como si quisiera cerrarla con el calor de su palma. «Entonces», dijo, «quizá podamos empezar de nuevo aquí». Tomás la miró a los ojos. «Eso quiero. Si tú también quieres». Nita asintió sin apartar la mano de su brazo. Sus dedos temblaban apenas, pero su mirada estaba firme. Era la primera vez en mucho tiempo que no suplicaba, que no huía. Estaba eligiendo. Salieron juntos al exterior. El valle se extendía ante ellos, verde y amplio. Las montañas se teñían de rosa con la salida del sol. Era un paisaje duro pero lleno de promesas. Tomás respiró hondo y sintió que cada cicatriz era un mapa que lo había conducido hasta ese momento. «Mira», dijo Nita, señalando unos ciervos que bebían en el arroyo cercano. «Si aprendemos a cuidar esta tierra, nos cuidarás ya a nosotros». Él sonrió. «Ya tenemos un buen comienzo». De vuelta en la cabaña, empezaron a planear. Reparar el techo, sembrar un huerto, buscar un par de cabras. No era una fantasía, sino un trabajo real. Pero esa dureza no los asustaba. Después de todo ya habían sobrevivido juntos. Al mediodía, mientras recogían leña, Tomás se detuvo un instante y miró de nuevo sus cicatrices a la luz del sol. Recordó el instante en que se lanzó frente a las flechas para salvarla. Recordó el dolor, el miedo y la decisión. Y sintió una certeza sencilla, como un latido. Valió la pena. Se volvió hacia Nita, que sonreía al verlo tan callado. En sus ojos no había deuda ni lástima, sino respeto. Tomás comprendió entonces que el verdadero premio no era haberla salvado ni haber encontrado un refugio, sino la posibilidad de construir una vida con alguien que había elegido quedarse. Apretó el puño, respiró hondo y dejó que el sol bañara su piel. Sus cicatrices ya no eran heridas, eran marcas de un camino compartido. Y por primera vez en mucho tiempo, el valiente ranchero sintió que estaba al fin en casa.